ਜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕਹਿਵਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਕਮਰਾ ਦੁਖਾ ਲਿਆ ਹੈ ਨੀ ਇਹ ਅੱਛੀ ਨੌਵੀਜਨ ਲੱਕੜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਆ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੋਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਦੂਰੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਅਸੀਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਫੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੌਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ Ramón Lobo, buenos días. Muy buenos días, ¿qué Oye, tal? muy bien Eurovisión, ¿no? 22 de 26. Pues podría haber sido mucho peor. Yo no lo he visto. Yo tampoco. No, yo es que no lo veo nunca. Desde Maciel creo que no lo he vuelto a ver. Pues sí que ha llovido. Tuve una entrevista con ella de Luz Sánchez Mellado en El País ayer. Muy Sí, divertida. me encanta Maciel. A mí me encanta Luz. Las dos. Oye, ¿has oído los datos que dábamos de las encuestas? Claro, yo creo que el titular es el contrario. Es que iba a decir el trifachito, está como... ¿A cuánto? ¿A un concejal de gobernar en Madrid? ¿O Sí. a 2 concejales de gobernar en Madrid? Bueno, yo ya he votado por correo. O sea, que como el domingo que viene voy a estar en Tenerife, ya he votado por correo, y hay algo muy importante, que la gente que vota por correo, a pesar de las instituciones, hay muchos que se equivocan y que el voto es nulo. Hay una hoja censal que hay que meterlo dentro del sobre a la presidenta o presidente, además de las 3 papeletas en el caso de Madrid, de europeas, comunidad y locales, ¿no? Si no metes esa hoja, la papeleta no vale, vamos, tu voto no vale. A mí, yo no tengo nada contra Izquierda Unida, pero el hecho de que Izquierda Unida se presente por separado en un partido o agrupación que se llama Madrid en Pie, este Madrid en Pie, si no llega al 5%, esos votos se van a perder y son los que le puede quizás faltar al grupo progresista para seguir gobernando en Madrid. Sí, pero en este caso, si hay solamente 2 bloques muy definidos, que son simplemente derecha e izquierda, están casi en el margen de error, si contemplan los datos de la encuesta, ¿eh? Vamos a ver, yo no sé, yo no soy muy partidario de que nos quiten en Madrid Central, porque yo vivo en Madrid Central y creo que estamos moviéndonos en la misma dirección que el resto de las ciudades. Bueno, esto suena muy centralista y disculpas desde aquí a todos los que no viven en Madrid, pero yo creo que Madrid Central es como la ley antitabaco, ¿no? Es una de esas cosas que ya no puedes derogar. Sí, aquí es que se opuso el PP también a la apertura, al cierre del retiro, al tráfico, y a Esperanza Aguirre hizo campaña contra las leyes antitabaco. Es decir, son gente que todavía no ha digerido bien lo de la tierra es redonda. Entonces, desde Galileo, pues todo lo que es un progreso es no. Cuando creo que en democracia lo ideal es que los partidos políticos reconozcan las buenas ideas de los contrarios, y quizás Madrid Central o Barcelona Central o Sevilla Central o Valencia Central o Coruña Central, que ayer lo petasteis, se pueda mejorar o cambiar algunas cosas para hacerlo mejor. Exacto. Oye, por cierto, hablando de descentralización, nosotros ayer en Coruña, tú en Barcelona, con tu libro también. Sí, presentación en Barcelona y después una clase. ¿Una clase magistral? Sí, bueno, duró como 4 horas. Una clase. No, los alumnos los sacaban en ambulancia todos. Pobrecillos. Vamos a empezar. Vamos. If I fall, can you pull me up? Is it true you altered out? And when I'm tired, do you lay down with me in my head so I can sleep? Vamos a intentar entender una noticia de la que hemos escuchado muchas cosas, pero que no se comprende, al menos en términos geopolíticos, lo suficientemente bien, porque se nos dice es que los iPhones van a ser más caros. ¿Pero por qué? La guerra comercial entre Estados Unidos y China se ha intensificado en los últimos días. Ambos países han anunciado nuevos aranceles a los productos del otro. Por contextualizar, para empezar, las claves para entender este enfrentamiento que tiene en vilo a la economía mundial, ¿cuáles son? Trump. El American First, y el que hay 2 elementos de discusión. Trump se queja, en este caso con razón, que la propiedad intelectual, que un pacto con China no respeta la propiedad intelectual, es decir, los derechos de que si tú te inventas una cosa no puedes copiarla en otro lado, ¿no? Cuando hablamos de cosas no hablamos de canciones, Exacto. hablamos de chips, por ejemplo. Chips, ¿no? Y cosas de estas, la tecnología 5G, que es fundamental, etcétera. Y después también lo que exige Estados Unidos es en igualdad de acceso a los mercados, es decir, si los productos chinos tienen
un acceso al mercado americano X, ellos quieren tener el mismo acceso. Esto ha ido una guerra que ha ido subiendo, en el que también hay un elemento de cortina de humo de todo lo que hace Trump, el que Europa se va a encontrar en el medio. ¿Quién va a perder más a medida que el conflicto se intensifica? Trump dice que la guerra comercial es buena para su país y que genera millones de dólares para el Tesoro. Sí, vamos a ver, porque en algunas zonas de voto Trump igual no lo van a pasar tan bien. Nos puede afectar a la inflación, puede afectar al crecimiento. Las bolsas están fatal. El IBEX, por ejemplo, ha perdido un 5% desde que empezó todo esto. En la bolsa americana un 4%. La Unión Europea no le está yendo nada bien. Además, nosotros también están iniciando contra nosotros otra guerra comercial. Y sobre todo es una guerra estratégica entre una superpotencia indiscutible como era Estados Unidos desde que cae la Unión Soviética a una superpotencia emergente que es China, que será la gran potencia de mediados de este siglo. Rafael Bueno es director de Política y Sociedad de la Casa Asia. ¿Cómo estás, Rafael? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Cuéntanos qué se esconde realmente detrás de esta rivalidad comercial. ¿Es una maniobra de despiste por parte de Trump? Bueno, yo creo que Ramón Lobo lo ha explicado muy bien, ¿no? Aquí hay no solamente es un tema comercial, son las dos grandes potencias, ¿no? Luchando también por un nuevo orden mundial y en definitiva por el poder, ¿no? No solamente es el tema económico, sino es la transferencia tecnológica, la ciberintrusión. De ahí viene también el problema con Huawei, el acceso a un mayor mercado en China. Y Trump lo que ha hecho, yo creo que ha sido un poco acelerar todo este proceso, porque yo creo que en un futuro, gane o no gane la reelección Donald Trump en el 2020, el siguiente presidente estadounidense yo creo que también tendrá un problema con China, porque están llamados no a cooperar como han intentado durante administraciones anteriores, sino yo creo que a tener un enfrentamiento. En este mismo espacio, la periodista Mónica García Prieto nos comentó una vez que el presidente chino es un personaje extremadamente astuto y que su inteligencia radica en que nadie sabe que es tan listo. ¿Esto le hace jugar con ventaja? Bueno, Xi Jinping es un caso... Bueno, en China la verdad es que son supervivientes, o sea, yo creo que eso ya les diferencia del resto, ¿no? Es un personaje que ha sobrevivido gracias a su inteligencia, ya que es una persona también muy lista, ¿no? Hay que olvidar que estuvo en campos de reeducación, su padre fue purgado por el poder durante la Revolución Cultural, su hermana se suicidó cuando estaban ambos en un campo de reeducación, o sea, ha pasado todas las etapas de sufrimiento que han pasado los líderes anteriores, ¿no? Y esto les da un caché que no tienen líderes pues como Donald Trump, ¿no? Que ha sido, como suelen llamar estos niños de cuchara de plata, ¿no? Que han nacido con todo hecho, y los líderes chinos pues son de otra generación, ¿no? Esto sí que les da un plus. Estamos ante una guerra fría, además hay otra segunda guerra fría en marcha con Putin, ¿no? Bueno, yo creo que es más complejo todavía que la Guerra Fría, ¿no? Que donde era más obvio el mundo dividido entre dos, y donde además pues había el lado, digamos, capitalista, que económicamente, como se demostró al final, era mucho más poderoso que el lado comunista, ¿no? Simplificando un poco todo. Ahora estamos hablando de las dos grandes potencias económicas del mundo, y donde ya no hay una división entre blanco y negro, sino que, bueno, pues vemos, por ejemplo, como la Unión Europea puede estar más cerca de China en algunos aspectos, y luego pues Rusia, que es el heredero de la Unión Soviética, que intenta ganar un espacio y que no tiene ningún reparo en jugar sucio para ganar poder, ¿no? ¿Y Europa en qué posición queda en esta batalla? Bueno, pues como siempre quedamos mal, porque no conseguimos tener una posición única y sobre todo una visión única de lo que quiere Europa. En muchos casos, por ejemplo, como comentaba, pues compartimos muchas cosas con China, pues como una agenda global basada en el multilateralismo, en el libre mercado, por ejemplo, en los grandes acuerdos que Trump se ha dedicado a destruir, como el Acuerdo de París por el medio ambiente, o el pacto nuclear con Irán, el conflicto Israel-Palestina, en fin, contra el populismo. Compartimos muchas cosas, pero incluso luego también los propios chinos se encargan de
debilitar a la propia Europa, entrando, consiguiendo acuerdos a través de la nueva ruta de la seda con Grecia, con Portugal, dividiendo un poco también a Europa. Y el problema está en nosotros mismos, en no tener esta visión única y la capacidad para implementarla. Pero y el problema, sobre todo, imagino, es para empresas como Apple, por ejemplo, ¿no? Que no solamente depende del mercado chino, sino que utiliza el mercado chino para fabricar sus productos. Sí, de todas formas, yo creo que una de las grandes novedades es que China ha pasado de ser un fabricante a ser un inventor, que eso es un poco también lo que ellos pretenden. Tienen este programa que se llama el Made in China 2020, que va más allá del 2020. Tienes un proyecto que va a 45 años. Esta es otra diferencia que tenemos con Europa, ¿no? Donde lo vemos ahora con las elecciones, donde tener una visión implica pensar a 2 años vista, a 4 como mucho. Los chinos piensan en 40, en 50. Y yo creo que, están apostando, por ejemplo, por la inteligencia artificial, por el reconocimiento facial, la robótica, el programa espacial, y lo hacen a 40 años vista, 30 años vista. Y aquí es donde está, yo creo, un poco el miedo de Estados Unidos de ver cómo se están quedando, incluso tecnológicamente, muy rápido por detrás de China. Rafael Bueno, que es director de Política y Sociedad en la Casa Asia. Gracias, Rafael. Un abrazo. Gracias a vosotros. Un abrazo. Buenos días, gracias. Standing on the platform, watching you go. Asusta un poco, Ramón, pensar que los chinos en 40 años pueden fabricar un Ramón Lobo para la radio, por ejemplo. Bueno, yo dentro de 40 años no estaré, con lo cual... Bien, no digas eso. En 40 años yo tengo 64. La esperanza de vida de los venezolanos, británicos, españoles no tiene límites. Yo con llegar a la edad de Saramago, que son 88, me conformo. Oye, la República Democrática del Congo está viviendo una gran pesadilla. El ébola ha arrasado más de 1 millar de vidas. Se trata de la peor epidemia de su historia. Lo peor de todo es que la enfermedad parece avanzar y no nos ocupamos tampoco de ello, ¿no? Sí, no está muy claro si está fuera de control o no, porque hay algunas noticias que dicen que sí, otras que no. Está en el Kivu Norte, está en Ituri, y sobre todo hay un problema grave, la falta de atención, y recordemos lo que pasó en la anterior crisis en Sierra Leona, Guinea, además, que se tardó mucho en lanzar la alerta. Aquí además es una zona de guerrillas, y las guerrillas están atacando a centros médicos. Atacaron a uno en Butembo, que mataron a un médico de Camerún, porque consideran que los médicos extranjeros son los que están trayendo el ébola, aparte de muchísimos conflictos internos que hay ahí. Bueno, pero tienen nuevo gobierno desde hace poco, ¿no? Sí, pero bueno, Congo es un país demasiado grande, es un país que no está muy claro si es un país o no, había diferentes monedas, es un país que ha vivido una guerra tremenda, tuvo la independencia de Bélgica. Si nosotros no hemos sido una potencia colonial ejemplar, Bélgica ha sido quizás la peor de todas, y Congo nunca ha terminado de recuperarse. Cuando se independizó apenas tenía una docena de universitarios. La inseguridad que se vive en ese país es quizá uno de los factores más importantes a la hora de esa propagación del virus, como comentaba Ramón. Saludamos a Luis Encinas, médico experto en ébola, en Médicos Sin Fronteras. ¿Cómo estás, Luis? Buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Luis tiene una gran experiencia en misiones de respuesta al ébola. Solamente en este brote ya ha estado 2 veces en Kivu del Norte, que es una de las zonas más afectadas. ¿Has visto cosas diferentes a otros viajes, Luis? La verdad que es una situación muy peculiar, muy diferente comparada con los otros. Estamos hablando del 10º brote de la República Democrática del Congo, pero sí que es diferente por diferentes razones. La primera, porque estamos en una situación como lo han comentado ahora, ¿no?, de guerrilla, de conflicto de más de 20 años, donde simplemente el término de movilizarse, de moverse, de acercarse a los nuevos focos de ébola es muy difícil y es complicado. Y por otra parte también tener la confianza de la población hacia expertos externos focalizados en una enfermedad también es algo bastante difícil. Hay que saber que aquí el sistema sanitario está, por no decir frágil o completamente inexistente en ciertas zonas, y estamos hablando de otras enfermedades que también son mortales. Entonces, claro, venir con el ébola, con este enfoque, pues parece para la gente que, vale, pues estás hablando de ébola, pero aquí hay otras situaciones tan mortales como la inseguridad, como la malaria. Cuando no hay una situación de respuesta, pues también se convierte en una enfermedad mortal. Pero oye, es una pregunta ingenua, pero si hay vacuna para la enfermedad, ¿por qué se dan nuevos brotes?
Hay vacuna, pero para que la vacuna sea eficaz, tendría que llegar a todo el mundo, que esté aceptado por la gente, primero, y segundo, también que tengamos la posibilidad de hacerlo. Y hay que saber que esta vacuna no es una vacuna, primeramente es una vacuna que está en un ensayo clínico y que también necesita un cierto saber hacer, ¿no? Un know-how para poner en marcha el sistema de vacuna, y también que es discriminatoria, es decir, que está enfocalizada únicamente a los contactos de cada paciente confirmado y los contactos de estos contactos. Es un número muy limitado comparado con la población que existe. Y después el otro enfoque de la vacuna, digamos la otra población de diana, son los que se llaman los trabajadores en primera línea, los sanitarios, pero también los que se ocupan de los ritos funerarios, los ambulancia, no diría ambulancia, pero simplemente los motociclistas, que son los que transportan pacientes. Y esto es un número muy restringido comparado con la población, que es bastante importante en esta zona. ¿Qué hemos aprendido de la crisis del 2014 que estemos aplicando ahora? Pues hemos aprendido que cuando hay una enfermedad, una epidemia con este impacto, hay que tomarlo en serio desde el momento cero. Y esto es una primera lección. La segunda, que para avanzar en esas enfermedades que las llamamos olvidadas hasta que llegan al primer mundo, donde ahí se convierten en otra realidad, pues hay que toda la parte investigación, no hay que esperar el momento donde viene la epidemia, hay que poner mucha energía, tiempo, dinero y dejar la investigación hacer su tiempo. Hay que saber que ahora en 4 años se puso en el mercado un fármaco para la vacuna y 4 fármacos para el tratamiento. Esto es algo bastante innovador, porque se ha puesto mucha energía y mucho dinero, mucho interés últimamente. Sí. Bueno, por miedo a esa llegada al primer mundo, como decías tú. Oye, la mayoría de las muertes se registran fuera de los centros sanitarios, y eso supone un gran foco de infección y de propagación. Vosotros también habéis tenido que suspender la actividad en varias zonas del país por razones de seguridad. Se podría decir entonces que hay sitios donde esta enfermedad está fuera de control. Yo diría que, depende un poco lo que se entiende por fuera de control, y también lo que tiene impacto en términos de cada uno, de su fantasía y de su miedo, ¿no? Lo que sí que es verdad que no está bajo control. Porque para hablar de una situación bajo control, es decir, simplemente para dar un ejemplo a los oyentes, una epidemia como el ébola bajo control es controlada, es decir, que cada nuevo caso está identificado porque este caso era parte de una vigilancia diaria o 2 veces por día, temperaturas y signos sintomáticos. Si en este momento no tenemos la información y que es un caso nuevo en una casa, en un hospital, en una situación, en un nuevo foco, pues no sabemos de dónde viene, con quién está vinculado, y es cada vez una nueva etapa que hay que abrir. Y hasta que no tengamos esta realidad, este control, no se puede hablar de situación bajo control. Luis Encinas es médico experto en ébola en Médicos Sin Fronteras. Gracias por la conversación, Luis. Un abrazo. Muchas Gracias a ustedes. Hasta luego. Yes, I know that love's like ghosts. Oh, if you have seen it, but everybody talks. Spirits follow where I go. Oh, they sing all day and they haunt me in the night. Bueno, pues ¿tienes algún viaje la semana que viene o estás más tranquilo? Tenerife el sábado, y sí, estoy más tranquilo. Tengo muchas ganas Tenerife de el sábado, ten cuidado porque esto el domingo por la mañana será muy temprano para ti. Pero sí, una hora menos en Canarias, que ya veremos cómo lo hacemos. Tenerife con el libro también. Sí, la Feria del Libro de Tenerife. Después ya la semana siguiente es una locura de Plasencia, Salamanca, Segovia, Cirilo. Es verdad, dentro de un par de semanas. Bueno, pues descansa, que los años no pasan en balde. No, desde luego. Hasta luego. Chao.
A vivir que son 2 días. Javier del Pino.